La palabra, don Anatolio Díez, si no me equivoco, del Sindicato de Pensionistas de UGT. Buenos días, señor presidente, el resto de miembros de la mesa. Buenos días, señoras y señores diputados. Quiero agradecerles inicialmente la invitación para comparecer ante esta comisión parlamentaria para la reconstrucción económica. Antes de iniciar mi comparecencia, me gustaría tener un recuerdo hacia las personas que han perdido la vida durante la pandemia y especialmente hacia las personas mayores que durante años han reivindicado la necesidad de una sanidad y de unas pensiones públicas. Mi recuerdo, como decía, para ellos. Y también quiero mandar un abrazo cariñoso a sus familias. Quiero, de la misma forma, agradecer el trabajo profesional y solidario de todos los trabajadores de la sanidad de nuestro país y aprovecho para sumarme a sus justas reivindicaciones. Señorías, la profunda crisis económica mundial desatada tras el crack financiero del 2008 y el ataque que desde entonces dirigen las élites económicas y políticas contra las conquistas del mundo del trabajo para resolverla han otorgado mayor pertinencia, si cabe, a la pregunta, ya clásica y conocida por todos, de cómo es posible que el continuo desarrollo científico-técnico logrado por la humanidad, capaz de conquistar el espacio, robotizar la producción o extender las comunicaciones y la información a todos los rincones de nuestra aldea global, pueda convivir de un lado a otro del planeta con una creciente polarización social, con el hambre y la pobreza extrema, con el desempleo, la precariedad laboral y la pérdida de derechos sociales o con la crisis cada vez más graves como las guerras imperiales y destrucciones medioambientales. Más allá de la respuesta que podamos dar a lo que se nos presenta como una enorme paradoja, lo que sí parece del todo evidente es que el desarrollo científico-técnico por un lado y barbarie social por otro constituyen las dos tendencias que mejor definen la esencia profundamente contradictoria de nuestro tiempo y, desgraciadamente, ha llegado esta pandemia para recordárnoslo. Hoy, las personas mayores representamos un colectivo que crece vertiginosamente. Estamos cerca de ser el 20% del padrón del país, por tanto, más del 20% del censo electoral. El envejecimiento y el incremento de la longevidad representan, sin duda, uno de los mayores retos que deben enfrentarse las actuaciones necesarias para la transformación social, económica y política de nuestro tiempo. Las personas mayores contribuimos desde diferentes ámbitos al desarrollo económico y social de la nación, pero a pesar de ello seguimos siendo discriminadas y excluidas de la sociedad, como esta pandemia ha vuelto a demostrar. Debemos superar definitivamente el edadismo, superar prejuicios para obtener una población más activa social y económicamente, una sociedad que se sienta protegida y que le permita envejecer de la forma más saludable posible. La Constitución española, en su título preliminar, destaca en el artículo 1 lo siguiente: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Si analizamos este artículo primero, podemos determinar que el Estado social, Estado de bienestar, de derecho, tiene un principio en el que confluyen referentes económicos, jurídicos, sociales y políticos, como punto de referencia en torno al cual debe articularse todo un modelo de sociedad, en el que las leyes de la economía se sometan al Estado de Derecho para conseguir una democracia social material. El elemento constitutivo fundamental de nuestro estado de bienestar, de nuestra democracia social, lo debe constituir la ciudadanía, exigiendo la realización de una política de bienestar y de servicios sociales basados en la idea de que es preciso garantizar un mínimo de bienestar y una existencia digna de todos los ciudadanos y, en especial, de los más débiles, para lo cual es necesario que se interfiera en el funcionamiento del mercado libre, prestando servicios y realizando políticas de redistribución de rentas para alcanzar una real y efectiva integración social. En definitiva, el estado de bienestar podemos definirlo como un contrato social comprometido entre las diversas instituciones públicas que conforman el Estado y los ciudadanos. Este compromiso debe garantizar una serie de derechos sociales de cobertura universal desarrollados a través de políticas, programas de carácter redistributivo y basados en la solidaridad intergeneracional. Pero, desgraciadamente, este contrato social se ha visto reducido por los años marcados por la austeridad y los recortes, fundamentalmente sociales, años marcados por las políticas neoliberales impuestas por los gobiernos de la derecha. Esta crisis generada por el coronavirus ha mostrado el fracaso y los nefastos efectos generados por las recetas económicas neoliberales, privatización de la sanidad, privatización de los servicios públicos y precarización del empleo. En definitiva, podemos concluir que durante los últimos años el capitalismo más feroz ha cuestionado nuestro estado de bienestar, recortando derechos y servicios, gravando nuestro sistema de salud con tasas injustas, poniendo en riesgo nuestro sistema de pensiones, precarizando el mercado laboral y atentando contra el futuro de nuestros hijos y nietos. Con sus actuaciones han creado pobreza, marginación y exclusión social y laboral,
por lo que es necesaria y prioritaria nuestra aportación y nuestra reivindicación en defensa de la consolidación y mejora del estado de bienestar. Hoy, en esta Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, toca recomponer y blindar el contrato social, que lo vivido en crisis anteriores no vuelva a ocurrir. La reconstrucción social y económica debe sustentarse, ese es nuestro criterio, y construirse firmemente. Debe adquirir sentido de la realidad y para ello es necesario edificarla sobre 4 pilares que nosotros consideramos imprescindibles: reducir las desigualdades, luchar contra la pobreza, ofrecer seguridad económica y blindar nuestros servicios públicos. La desigualdad sigue generando una brecha cada vez más amplia, no solo entre los ciudadanos de nuestro país, sino también con respecto a los estándares europeos y se incrementa de forma peligrosa. La tasa AROPE de España es 4,2 puntos porcentuales superior a la media europea y la 7ª más alta de todos los países miembros. La posición de España con respecto a la tasa de riesgo de pobreza es aún más extrema. Así, España ocupa el 3er lugar en la lista con un 21,5%, cifra que es 4,5 puntos porcentuales superior a los países de su conjunto, como por debajo incluso de Lituania o Letonia. En la encuesta de condiciones de vida realizadas por el INE, la tasa AROPE de exclusión social se situó en el 26,1% de la población residente en España. Al hilo de la encuesta se encuentran datos preocupantes. El primero, la tasa de carencia material severa ha aumentado el último año en 3 décimas. Y, por otro lado, y esto incide directamente en nuestro colectivo, las personas mayores hemos incrementado el índice AROPE en cuanto al riesgo de pobreza, pasando del 14,5% al 15,6%. Es decir, cada día que pasa somos más desiguales, somos más pobres. Por tanto, es momento de tomar decisiones y nosotros creemos que estas deberían de pasar por modificar nuestro sistema fiscal actual y reformarlo por otro que sea más igualitario, progresivo y permita una redistribución equitativa, justa y solidaria de la riqueza que genera nuestro país. Cambiar el modelo productivo, pasando del actual, solo capaz de generar empleos mezquinos, temporales y estacionarios, por otro que genere valor, que ponga el género humano como centralidad y utilice las enormes cualidades que posee nuestra ciudadanía. Para luchar contra la pobreza en nuestro país, el riesgo de pobreza y exclusión social supera a los 12 millones de personas, siendo los más afectados las mujeres y los niños, con un aumento en los últimos años de los jubilados, como hemos visto anteriormente. Estamos detectando que la recuperación económica no ha llegado a buena parte de la población española. Los ingresos del 1% más rico crecieron un 24%, mientras que el 90% restante subieron solamente un 2%. Y vemos cómo la pobreza se está cronificando. Es estructural y, desgraciadamente, trae consigo un incremento de la pobreza severa. La pandemia nos ha traído otra imagen que se identifica perfectamente con estos comentarios. Las colas del hambre cada día más extensas en cada una de nuestras ciudades. Estamos asistiendo a un cambio importante de la percepción que hasta ahora teníamos de la pobreza como indigencia y miseria y que ahora se encuentra en personas con estudios y con trabajo, lo que nos confirma que tener un empleo no nos garantiza salir de la pobreza. Necesitamos una estrategia transversal orientada a salir de la crisis del desempleo masivo que nos conduzca hacia una sociedad más igualitaria. Para eso necesitamos voluntad política e incremento de recursos para luchar contra el fraude fiscal, la desaparición de los paraísos fiscales, una nueva fiscalidad para la SICAV, la elusión y evasión de impuestos. En definitiva, todas estas formas ilegales de generar riqueza son fuentes inagotables de financiación que deben servir o deberían de servir para generar el diseño de planes que acaben definitivamente con la desigualdad. Modificar nuestro mercado laboral, acabando definitivamente con la reforma laboral, solo nos ha traído empleos con precarios salarios y con una continua aplicación y ampliación de la brecha de género. Con salarios de miseria solo conseguiremos cotizaciones de miseria y futuras pensiones de miseria. En definitiva, más pobreza. Decía que el tercer pilar para nosotros era la seguridad jurídica. Señoría, los jubilados veíamos antes de la llegada del COVID-19 una luz al final del túnel. Prácticamente se había alcanzado un consenso en la Comisión del Pacto de Toledo que finalmente fracasó, pero que dejó bases importantes para superar el dislate que han vivido las pensiones desde el año 2013. La IREF, como entidad independiente, precisamente bajo la dirección de quien soy ministro responsable de las mismas, elaboró un informe con el mayor y mejor documentación técnica y mostró al Gobierno que las pensiones públicas no tienen un problema de sostenibilidad ni hay por qué castigar a los pensionistas con pérdidas permanentes de su poder adquisitivo. Su planteamiento es, en primer lugar, que los problemas provienen del déficit entre ingresos y gastos ocasionado por la caída tremenda de empleo durante la pasada crisis económica y que la solución pasa por eliminar este déficit, por sacarlo de la seguridad social y por hacer que sea la Administración del Estado, que es la que tiene capacidad para reducir el déficit, la que regule las cuentas.
La pensión media tiene un componente de brecha de género importante entre mujeres, que perciben 789 euros, por ejemplo, frente a los 1.209 de los hombres. En cuanto a la jubilación, las prestaciones medias son para las mujeres 860 euros y los hombres 1.314. La pensión media de viudedad está en 654 euros, siendo en este caso mayor la percibida por las mujeres. Es obvio y no creo que necesite mucha explicación. El análisis de las medias conlleva apareja un problema. Permítame que use un ejemplo manido pero esclarecedor. Dos personas tienen 2 pollos y una sola persona se come los 2 pollos. La media nos dice que se han comido un pollo cada uno. En ocasiones, los cálculos de las medias se utilizan, no nos dejan percibir la realidad del país. Y esta es la cruel situación con muchas personas mayores, ya que la realidad apunta a que más de 6 millones perciben menos de 1.000 euros y más de 3,2 millones perciben menos de 650 euros. Esta realidad, el no observarla, es el origen del incremento de la desigualdad y la pobreza de nuestro colectivo. Durante la pasada crisis, y escudándose en ella, el Partido Popular en el Gobierno inició el desmantelamiento del sistema público de pensiones con el único fin de favorecer la iniciativa de los fondos privados de pensiones, que debemos decir que son absolutamente irrentables, como lo demuestra la cifra de Inverco. Los planes individuales, un menos 4,48%. Los de empleo y asociados, un menos 3,19%. Su rentabilidad a 5 años de media es del 1,81% y del 2,05% a 20 años. Resta la inflación y debemos dinero. En definitiva, más pobres aún. La entrada en vigor de la Ley 23/2013, del 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema público de la Seguridad Social, trajo como consecuencia la pérdida de poder adquisitivo de los actuales y futuros pensionistas. A ello debemos unir también el desmantelamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para poder hacer frente al déficit cada vez más reciente del sistema y recordar la incapacidad del Pacto de Toledo para construir un ambiente proclive al entendimiento. Únicamente las movilizaciones fueron capaces de revertir temporalmente la situación alcanzando un acuerdo de revalorización de nuestras pensiones durante los años 2018 y 2019, nuevamente con el IPC y el incremento de la base reguladora de las pensiones de viudedad con la puesta en vigor del acuerdo regulado por la Ley 27/2011. La UGT, nosotros, creemos en lo público y creemos que el actual sistema de pensiones y en el actual sistema de reparto. Creemos que es justo, solidario y no marca diferencias. Por tanto, combatiremos cualquier pretensión de modificar o trate de implantar cualquier otro modelo diferente, o lo diré más claramente. No vamos a aceptar que se nos trate de imponer otro tipo de sistema que no sea el que tenemos actualmente. Y además, termino con este capítulo. Bien, proponemos, en base a esto, la necesidad de la derogación de la reforma de las pensiones de Ley de 23/2013 que hunden a nuestros pensionistas en la pobreza, un compromiso político que implique recuperar la centralidad del Pacto de Toledo como expresión de un mejor consenso básico en la defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones, basándonos en el trabajo anterior de dicha comisión, y apostamos por la continuidad de la misma desde el mismo punto donde finalizó. Corregir el actual desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social sin merma en los derechos de los jubilados, jubiladas y pensionistas, que pasará por una ampliación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social para incrementar los recursos del sistema. También se debe variar la contabilización de los gastos impropios, subvenciones del empleo, sostenimiento de la Administración, etcétera, pasando estos a formar parte de los presupuestos generales del Estado, lo cual supone un ahorro, según el propio IREF, entre los 11.000 y los 13.000 millones de euros. Para las arcas del sistema público de pensiones, y además introduciría la racionalidad entre lo que corresponde a la Seguridad Social y al Estado y liquidando la mayor parte del déficit en materia de pensiones. Pedimos también o proponemos la revalorización de nuestras pensiones en función del IPC real, manteniendo así el poder adquisitivo de los pensionistas. Suprimir los coeficientes reductores de los supuestos de jubilación obligatoria como consecuencia de ERES, despidos sin precedentes o cualquier otra causa ajena a la voluntad del trabajador. Y, por último, se debe trabajar en una cuestión de justicia social, en la revalorización de las pensiones mínimas hasta que éstas superen el umbral de la pobreza que se enmarca dentro del índice AROPE, el 60% del salario mediano, dando un plazo suficiente y progresivo de unos años para poderlo llevar a cabo, como se hizo con las pensiones de viudedad. En consecuencia, creemos que son absolutamente necesarios e imprescindibles estas medidas, pues para, de alguna forma, reponer la deuda que nosotros, los pensionistas, creemos que el Estado tiene con nosotros. Si me permite el presidente, solo quería hacer una alusión a las residencias.
Bien, pues simplemente comentar en el tema de los servicios públicos y ahora hablar fundamentalmente en el tema de las residencias. El informe del Defensor del Pueblo de 2019 hablaba claramente de la necesidad que tenía este país de modificar el comportamiento y la situación de las propias residencias. Lo que nos ha pasado últimamente creemos que ha sido un escándalo. No es posible que se acepte como normal en el funcionamiento esta situación. Yo creo que, al final, las residencias se han convertido, pues, por la situación en la que nos ha tocado vivir o que, de alguna manera, la negligencia de algunos gobernantes, en gigantes ataúdes, en espacios de muerte. No han tenido atención las personas, han muerto sin prevención, ha muerto en soledad y, sin duda, no era esta la forma que hubieran elegido ellos para poder morir, seguramente. Por lo tanto, nosotros lo que pretendemos ya, de una vez por todas, es que se haga caso a lo que venimos diciendo desde los sindicatos, desde el sindicato en este caso, que es necesario, de una vez por todas, aplicar políticas comunes en todos los territorios, inspecciones y planes de actuación, más plazas públicas, acabar con las listas de espera, más personal, más formado y mejor retribuido y medicalización de los centros para mayores. Voy a terminar aquí, aunque quedan otros aspectos importantes, como puede ser la soledad, el maltrato en vivienda y alguna otra cuestión más que, lógicamente, si durante el debate se puede plantear, pues lo haríamos y, si no, pues muchas gracias. Muchas gracias, señor Merino. No se preocupe, porque en todo caso tendrá luego un turno cuando concluyan las intervenciones de los distintos grupos. Y a continuación tiene la palabra don Carlos Bravo Fernández, del Sindicato Comisiones Obreras.